ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Las voces de la música chilena están aquí. Esto es Cuerdas al Aire, con Leo Nores. Hoy, Hermanos y la Vaca. Hola, ¿cómo estás? Este es un nuevo capítulo, la segunda temporada de Cuerdas al Aire, el podcast de música de ADN, en donde todo suena bien. Hoy estamos con los Hermanos y la Vaca, marca registrada de Gran Avenida. Así es. Sí. Pablo, Felipe, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Aquí estamos felices de estar en el Cuerdas al Aire. Pues, sí, pues. Tiene buen nombre. Somos cuerdistas nosotros. Claro. Y tocar con cuerda al aire implica una afinación traspuesta. Muy Eso, y además hay otra cosa, que una cuerda al aire puede ser o un aporte o puede ser una pifia también. O una cuerda cortada. También, pues hay un desafío. Exactamente. Claro. Tiene harta interpretación. Sí, muy pues, buen nombre. Sí, pues así que por ahí le Para vamos los a sacar cuerdistas, para que los que tocamos instrumentos cordófonos, sí, nos hace mucho sentido. Claro, sí, si tiene su desafío la cuestión. Si no, absolutamente. Bueno, muchachos, lanzaron hace poquito nada más un nuevo single, Señorita. Hay ahí una cosa bien interesante porque de una otra manera con su carrera musical el humor, lo cotidiano, está clarísimo. Pero ¿cómo llegaron a eso, a la idea y al concepto final? Porque también ahí hay una serie de vertientes, está clarísimo el funk, los sintes, hay como todo un elemento. ¿Cómo llegaron a la construcción del tema? Bueno, lo que pasa es que todo es una consecuencia lógica de estilo, ¿no? Del estilo que nosotros venimos desarrollando, que se transforma en una identidad también. Desde chicos y desde muy jóvenes como músicos profesionales nos interesan desarrollar un tema desde lo más particular, a veces desde las cosas más cotidianas y minúsculas o aparentemente insignificantes por triviales. Hemos aprendido a desarrollar un tema y ver en ese caso específico quizás un tema de reflexión y aplicar el pensamiento crítico a esas cosas. Y por supuesto dentro del estilo también está la irreverencia o la mirada irónica de las cosas, como darle una vuelta de tuerca para tratar de entender dónde está aquello que parece que es tan absurdo en la maquinaria en la que estamos envueltos. Eso y bueno, el revestimiento de nuestro estilo musical, que el que dices tú, que es tocar funky o tocar estas influencias latinas que tanto nos gusta hacer y fusionar con el funk para transformarlo en un canto de celebración siempre. Es como incluso las cosas que nos parecen mal o por las cosas que nosotros queremos protestar o reclamar o denunciar, siempre nos gusta darle este revestimiento, como que una bandera, sobre todo en Jai, Hermanos y la Vaca, es un poco el baile, el cuerpo también se expresa, no solo la guitarra y el canto, sino que también puede ser el cuerpo entero. Entonces por eso tiene esta forma, esta canción, Señorita. ¿Y cómo lo trabajan desde un punto de vista de la composición? Porque al margen de que son hermanos, pero es como una dupla Lennon-McCartney en el sentido bajo-guitarra. Muchas gracias. Desde la cuna, finalmente. Sí. ¿Cachai? Entonces, como para construir el tema, el maqueteo, ¿cómo vas a trabajar eso? Vamos siempre, por ejemplo, Señorita, un tema que compuso Felipe, pero entre los dos empezamos a armar y empezamos a aportar ideas para su definición, ¿no? Y así hemos hecho casi todos los temas. Son básicamente muy respetados desde el punto de vista del origen. Por ejemplo, el Felipe manda ahí o da su visión central, ¿no? Y uno va aportando, en el caso mío, distintos tintes. Pero siempre la composición al final es bien compartida. O sea, firmamos como Hermano y la Vaca. Entonces es un sello, ¿no? Hay una química que tenemos desde que nacimos, desde chicos que hacemos canciones juntos. De hecho, cantábamos antes de tocar un instrumento de cuerda, cantábamos y escribíamos letras y hacíamos melodías antes de tocar algún instrumento. Entonces hay una química ya ahí del ADN de nosotros. Y en la construcción o al momento de, ya, si hacemos como el guiño, por ejemplo, un chancho en piedra, que tenemos una mezcla de muchos elementos, como culinarios. En lo musical, en el caso de Chile, tenemos muchos instrumentistas como reconocibles
por la forma en que tocan. Ponte tú, pienso en Jorge González con las líneas de bajo, que igual son complejas. Maravillosos. Son súper completas. Jorge González, un gran bajista que Sí, pues. y no se dice mucho eso. Claro. Es uno de los mejores bajistas, que unas líneas melódicas Son del súper- bajo impresionantes. Una, por un lado, como la instrumentación y a la vez cantar sobre eso, ya es como doble desafío. Entonces, y tus líneas de bajo también tienen una serie de elementos, hay contrapuntos, combinaciones con el slap, en fin. Al momento de elegir todas esas piezas, como para decir, ya, este es mi sello, o por acá va el tema, ¿cómo lo trabajan? Porque después con Cabezón también tienen que ir como saltando ahí, cruzando líneas. Yo creo que yo quiero empezar a responder esa pregunta, pues obviamente Felipe va a hablar, pero yo creo que mi hermano, no sé, el tema Escorpión del primer disco, es muy difícil tocarlo y cantarlo. O sea, creo que el Felo es diseñador, entonces este se pone a diseñar líneas de bajo, pero tiene como dos cerebros, porque como que toca esto así y aquí está cantando Claro. otra cuestión para acá. Multitask, Es total. demasiado difícil, no sé cómo lo hace, yo no lo puedo hacer. Pero en términos de la composición, por ejemplo, lo que me gusta mucho a mí de lo que hacemos es que tratamos de hacer trenzas y tramas con los instrumentos de cuerda, a pito del programa en el que Claro. estamos, ¿no es cierto? Ocupar nuestras, a veces, 12 cuerdas, porque son 6, a veces bajo de 6, o a veces bajo de 5 o de 4, dependiendo, pueden ser 10, 11 o 12 cuerdas, y lo que tratamos de hacer nosotros en nuestras progresiones de acorde que hacemos para las canciones, nos estamos poniendo súper ñoños, Sí, pero vamos a entrar ahí. Construir trama. De hecho, la música que tanto nos gusta, como el rock, como el funk, como el soul, en la base rítmica, que en el fondo es blues, en el rock and roll, el trío, power trío, es una batería, un bajo, una guitarra, es lo mismo. Lo que pasa es que después vas cambiando en los estilos, la estilística, ¿no? Y después hemos visto lo mismo en nuestro paseo por las músicas latinoamericanas y los folclores. La cueca lo tiene los valses peruanos, lo tiene el bossa nova, etcétera, lo tiene la salsa, el son montuno, y vamos viendo esta riqueza que se puede provocar entre los instrumentos de cuerda, y sobre eso construimos el canto, y el canto también lo vamos haciendo en las líneas melódicas, tratando de hacer contrapuntos, tratando de enriquecerlo, y después las armonías vocales y todo lo que puede ocurrir. Entonces, ahora esto no es automático, no es que pase necesariamente inmediatamente, lo hacemos en base a jams. Nosotros nos encanta tocar con Pablo y cuando nos juntamos a componer estamos soltándonos los dedos y vamos pasando por acá, y de repente aparece el canto. Y además gozamos de la suerte de tocar con músicos increíbles, que es nuestra banda, Danilo Donoso en la batería, que es un tremendo instrumentista, Sí, y además aporta con canto, y Nicolás Letelier en el teclado, Lali de la Hoz, la percusionista, que es espectacular, una cantante increíble. Entonces la riqueza que hay de matices y de elementos para crear, inmediatamente paramos música. Tenemos la fortuna de hacer esto, y el primer disco lo hicimos en 2 semanas, y este segundo disco en términos de composición ya está. Lo que pasa es que no hemos ido metiéndonos al estudio de manera parcelada, pero ese es nuestro método. Claro. Sí, porque hay tantas capas, y no hablo así como de overdubs, así como de pistas, como por duplicar algunas, sino que hay melodías, ponte tú, el cinte que está súper marcado en algunas partes, hay percusiones, hay esos arreglos de cuerda, así como de Quincy Jones estaría orgulloso de eso, como diría, esto es, como el... Lo que pasa es que ahora este nuevo disco, con los singles que ya hemos sacado, que Venus en Marte y Señorita, viene un tercer single que se llama Redamancia, están producidos por Roberto Trujillo. Claro. Entonces, Roberto Trujillo, para quien no lo conozca, es director musical de Luis Fonsi, de Karol G, de Miriam Hernández muchos años, también fue miembro de Los Chanchos en Piedra como por 10 años. Entonces decidimos ponernos en sus manos para la producción de este disco nuevo. Con Felipe tratamos de dar un paso al lado en la producción para poder relajarnos solamente en la interpretación, ¿no? Y claro, ha tenido una visión distinta o un look distinto al primer disco, y lo que nos tiene muy contentos. Creo que estamos tratando de hacer canciones, no hacer tantas. No sé, por ejemplo, cuando estábamos Los Chanchos en Piedra hacíamos canciones, pero también hacíamos canciones más progresivas o canciones más pelacables. Acá estamos tratando de hacer algo muy popular, por así decirlo, pero un popular latinoamericano, ¿no? Como más ocupar todos esos elementos, y también el funk y el soul, donde están esos arreglos medios Quincy Jones. Sí, pues. Hay un tema que hizo Felipe que
Yo no parlo italiano, que también viene, que también tiene un arreglo de cuerda maravilloso. Entonces creo que por ahí va esta nueva estructuración o esta nueva visión musical de la música nueva. Sí, pues y esos guiños venían desde mucho atrás, porque yo estaba pensando en las cuerdas, ponte tú el arreglo que tiene Mandinga, que también está... El maestro Tony Ramírez, que en paz descanse. Claro, ahí hay un guiño clarísimo, digamos, a una escuela o a una forma de arreglar las canciones. Sí, en esa época con Felipe nosotros, cuando componíamos las canciones Los Chanchos, grabábamos los arreglos de cuerda o de bronce que se nos imaginaban, la línea melódica. Entonces nosotros íbamos del maestro Tony Ramírez con la línea melódica, el maestro Tony Ramírez agarraba la línea melódica y hacía los arreglos. Pero Tony era un máster, o sea, él estudió en Nueva York y tenía toda la escuela de Blood, Sweat and Tears y de música que tiene que ver con esas calles y avenidas anchas, ¿no? Lo que pasa es que a través de distintos elementos musicales uno puede dar reforzar un concepto. Lo interesante para nosotros es determinar ese concepto, a veces intuitivo, a veces intelectual, o bien pensado, o racional, pero como sea, tratar de definirlo de alguna manera y sobre ese concepto definir de qué manera se va a trabajar esto. Por ejemplo, nuestra banda, Hermanos y la Vaca, tiene un sello latino, tiene un sello donde nuestra búsqueda es exploratoria hacia la rítmica y la estilística latinoamericana, fusionada con lo que tanto nos gusta hacer, que es tocar funky, tocar soul, tocar rock. En ese punto de vista hay un concepto ya definido, y sobre ese concepto empezar a trabajar los distintos elementos de acuerdo a la canción, de acuerdo a la composición. Una canción como Solo de ti, por ejemplo, que viene del primer disco, tenía una naturaleza bastante parecida como la música de balada francesa, por así decirlo, muy europea, y le fuimos dando una vuelta, y lo fuimos transformando en ítalo disco sin quererlo, y hasta que una canción se transforma en familiar de las demás, porque ese es el concepto que se determinó. Claro, se unifica. Esa es nuestra manera de producir. Y así lo hemos hecho desde el principio. Lo hicimos en Achú, cuando hicimos el proyecto de música infantil. Trabajamos de esa manera. Cuando hemos trabajado para todo el proyecto que hicimos con Chancho en Piedra, también lo determinábamos de esa manera. La canción Mandinga que tú dices en esa época, nuestra intención era darle un carácter incidental a la música. Y bueno, el maestro Toli, que citó Pablo, trabajó precisamente, no sé si en la industria del cine, pero sí trabajó en Los Ángeles, California, produciendo mucha música, y en Nueva York también. Y estuvo en el momento en el que se hacían ese tipo de arreglos en la industria, en los años 70 y en los 80. Entonces, toda esta estética media shaft de la música de Isaac Hayes o qué sé yo, de bandas sonoras de televisión de los años 70, policiales. Claro, sí, él sabía cómo hacerla y era el indicado. Entonces, el lenguaje. De eso se trata, yo creo, como saber a quién acudir cuando hay que hacer algo. Exacto. Oye, bueno, mencionaste ahí el proyecto Achú, y ahí, bueno, posteriormente viene 31 minutos y todo, pero el concepto o la forma de componer la música infantil, eso también es distinto, porque de una otra manera es como reconectarse con nuestras propias experiencias. Y les pregunto porque, claro, en nuestra generación crecimos, no sé, Mazapán, ¿cachai? La Cuncuna Amarilla, que es una canción muy bonita, pero igual es como sufría, ¿cachai? O lo que hacía María Elena Walsh en Argentina, ¿cachai? Entonces como que hay como distintas formas, pero ya de los 90, 2000 para adelante, la forma de abordar la música infantil es como más distinta, porque en el fondo los niños y niñas lo que queríamos en ese momento era música para poder hacer nuestras aventuras, porque, ¿cachai? Nos faltaba la banda sonora. Sí. Yo creo que la música, lo pensamos la otra vez con el Felo, yo creo que el rango etario en la música es solo uno. Yo creo que y esa lanza que cruza todos los rangos etarios, ¿cierto?, es la melodía. Yo creo que las melodías son las que unen a las personas. Lo hemos comprobado, o sea, en conciertos de 31 minutos que hemos tocado en el Vive Latino, no sé, está tocando Guns N' Roses en el escenario al lado y estamos tocando nosotros en el otro. Entonces, habían niños, habían adultos y habían viejos también. Entonces, y todos estaban aunados por estas melodías, ¿no? Y también después viene la estética, y después viene la forma de producir, después viene la letra de una canción. Pero creo que lo que como que lo denominador común es que sean melodías que tengan llamados, que tengan encanto, ¿no? El canto que está dentro del encanto. Entonces creo que por ahí va si que tú nos dices
han compuesto música para niños, para adultos, para películas, para series, para mil cosas. Y cómo se en qué nicho se pone cada música, yo creo que lo va diciendo la melodía. Esta música, no sé, recuerdo cuando se me ocurrió la melodía de 31 minutos, del tema central, y yo sabía que no era para Chancho en Piedra, por ejemplo, que era para otra cosa. ¿Para qué? No sé, pero uno ya intuye que va. Pero el encanto que tenga esa melodía es la que define que todos les gusta esa melodía, claro, sí. O sea, todos conocen esa melodía. Entonces creo que por ahí va, no sé. Sí, que hay una cosa que me llama la atención que al final de una otra manera es como, no sé, si yo hubiera en mi infancia hubiera tenido la canción de Freddy Turbina, es como la canción que habría puesto el loop para andar en bici, ¿cachai? Es como música, como decías tú, el concepto, pero ponerse como el personaje y uno mismo decir, esto es lo que uno quisiera escuchar cuando está andando en bici. Sí, quizás también tiene que ver con ese como upgrade que hubo con la música de 31 minutos, también tiene que ver con el hecho de que los niños, mirar a los niños, las niñas y a los adolescentes como iguales, en claro, el sentido de intelectualmente hablando, no como no tiene por qué ser una canción infantil con un lullaby, que también puede serlo, pero también puede ser una canción energética, con ritmo, con baile y con up, ¿no? Pasa por, yo creo también que la aproximación nuestra, y no solo nuestra, sino que también, por ejemplo, de Álvaro Díaz, que es compositor de 31 minutos, la otra mitad de las canciones que hace Pablo, o por ahí, es que yo siento que los niños que fuimos nunca han dejado de vivir en nosotros. O sea, Pablo y yo seguimos siendo súper traviesos y juguetones. Y los 31 minutos, todos somos, todo el equipo son exactamente iguales. Entonces, tal vez esas hermosas canciones que citamos ya de otras compositoras y compositores anteriores tenían una misión súper importante en su momento, que fue una cosa media párvula, que era importante hacerlo. Para la dicción, para valores, etcétera. Pero eso ya se instaló. Lo que nosotros creíamos que hacía falta un poco era jugar a cómo nos gustaba jugar o cómo nosotros jugamos. Y así creo que es lo que motivó a hacer este tipo de nuestras composiciones, y también para Chu, por ejemplo, para Horacio y los Plasticines, que otro proyecto hicimos, y no me cabe duda que también un poco debe ser la mirada de Álvaro, de Pedro, de Pablo a la hora de hacer las canciones para 31 minutos, que es como reivindicar ese niño que todavía seguimos siendo. O sea, esto es diversión. Claro. ¿Cachai? Esto es como nos gusta jugar, así, a lo bruto de repente. Por ejemplo, Huerfadrino, una canción que es como Beastie Boys, ¿cachai? Y es súper desfachatada, ¿cachai? El padrino le dice, te conozco hace poco, pero sé que eres buen tipo. Viene un hijo en camino y necesita un padrino. Entonces, es súper... No vamos con ninguna con cosa para despistar a este pobre niño que no tiene padrino, sino que le decimos la dura, como claro, sabes que tu papá en un carrete nombra padrino, ¿cachai? Y en lo formal tampoco nunca ninguna de estas experiencias artísticas ha escatimado también en entender qué es lo que necesita tal canción. Si hay que bajar a la guitarra de nylon y solo el nylon y la voz como si fuera una canción de Mazapán, sí, también. Y también se logra eso, ¿cachai? Si hay que poner una flauta dulce para que evoque algo, también se hace. Si se quiere hacer algo electrónico grande, también se puede lograr. Claro, es como en función de la canción. Hay más recursos, se busca... hay más estilísticas que han pasado desde la música de los años 60 para adelante, que hay que ocuparlas todas. A mí lo que me llama la atención es que se rompió un poquito el paradigma o el modelo, que había algo que era como casi formal, y que ahora la música infantil tiene rock, tiene cosas, y son estilos que incluso un niño o una niña puede tocar en la casa, porque he visto que después del Tiny Desk hay muchos niños y niñas que han podido subir sus covers en el colegio. Claro. Yo creo que hay un fenómeno. Yo creo que quizás es uno de los grandes aportes en la parte musical de 31 minutos, que hubo una subida de escalón ahí en cómo se llega con la música infantil a los hogares, que es súper importante, o sea, haber evolucionado para allá. Quería preguntar también, muchachos, porque hay otra cosa que ha sido como bien interesante en el último tiempo, es cómo ha cambiado un poco la industria en el sentido del consumo inmediato. Y ahí pensando también en las generaciones actuales, porque es como todo rápido, el scroll, en fin. Pero la forma en que los distintos proyectos que ustedes han ido desarrollando,
cómo se inserta en el nuevo escenario, porque la industria como tal de los 2000, de los 90 ya no existe, por allá es otra onda. O sea, nosotros con Felipe grabamos nuestro primer disco en el año 95. Imagínate cómo cambiaba la industria. Claro. Ya hemos tenido como 4 metamorfosis. Mira, yo creo que todo es natural y todo está súper bien como se está llevando. Creo que tiene que ver con la inmediatez que llega la información a las personas, ¿no? Desde que salen los smartphones cambió mucho todo, ¿no? Entonces creo que nosotros ahora, por ejemplo, en este disco que estamos haciendo, estamos lanzando un single mensual. Entonces antes eso no se hacía, o sea, nosotros no lo hacíamos, lanzábamos 1, 2 y lanzábamos el disco, ¿no? No sé, los 3 sacaron la canción nueva y sacaron el disco al tiro después. Entonces creo que yo creo que va cambiando, pero también uno decide qué estrategia ocupar. O sea, también nosotros podríamos haber ocupado a guardar todos los singles y lanzar el primero en octubre y después sacar el disco en noviembre. Pero lo hicimos hacer quizás como se está haciendo ahora, que todo el mundo saca singles mensuales, básicamente. Yo creo que es misión de todos los músicos y artistas que están, digamos, en la rueda de la industria musical, el también saber cómo ir actualizando tu proceso de trabajo. Quizás donde más se siente en términos de redes sociales, quizás ahí es donde está más, y también en la manera de saber conocer una cosa muy técnica, pero tiene que ver con las plataformas digitales, con la manera de entender el algoritmo, igual como hay un montón de factores. Ahora, a la hora de la composición, yo creo que sigue siendo la misma, el estilo de cada quien. Ahora cada quien ocupará la tecnología que quiere hacer para componer, pero hay cosas que no dejan de llamar la atención. Por ejemplo, con nuestro productor Roberto, que estamos trabajando, a veces él está en otras partes del mundo y estamos en línea, trabajando en vivo, en tiempo real en el estudio. Esas cosas a mí no me dejan de sorprender. Y a veces, por ejemplo, uno manda un avance en línea, le llega, lo escucha, tranquilo, manda un feedback en 10 minutos. Claro. O ayer, lo que nos pasó ayer, estábamos grabando y el Fero le mandó el tema al Nico, que estamos grabando en el Estudio del Sur, afuera de Santiago. El Nico estaba en Santiago y le mandó un arpegiador en no sé, 2 minutos. Entonces también es entretenido de ocupar. Es entretenido vivir la época que estamos viviendo y saber moverse con estos nuevos avances, con las nuevas formas de producir, las nuevas formas de promocionar, las nuevas formas de todo. Creo que nos acomoda. Les quería preguntar también por eso, porque, por ejemplo, estaba pensando en el caso de Catriel y Paco Amoroso, que también, de una otra manera, da la sensación de que se están riendo constantemente de la industria, pero aún así le van ganando el gallito. Entonces, como que cacharon cuál es el punto de quiebre, quizás como para convertir un producto en algo masivo, que al final es como el desafío, digamos, entre comillas, que se está como discutiendo. Ahí cómo ves como ese tipo de fenómenos, porque ahí se cruzan todos los cables de una otra manera. Yo lo encuentro bacán. Encuentro interesantísimo que hayan aparecido ellos también. No solo por ser ellos, sino que porque es fresco. Se siente energético, renovante para la escena. Respecto a si se ríen o no se ríen de la industria, eso es más viejo que el hilo negro. O sea, lo han hecho en distintas oportunidades, y sin ir más lejos, los Chancho en Piedra lo hacíamos también. Frank Zappa. Y lo hacía Frank Zappa en su momento, y lo hicieron muchos, ¿cachai? Ahora, hacerlo con las herramientas de la actualidad, eso es quizás lo novedoso, porque hace tiempo que no aparecía un artista o un grupo de artistas que lo estuviera haciendo en la época actual. Y respecto al fenómeno, me parece alucinante y sorprendente, tanto como el de 31 minutos en Tiny Desk. Me atrevería a decir que si no es por el Tiny Desk, el Catriel tampoco explota de la manera que explota, porque como que ahí empieza a pasar lo de ellos. A poner más ojo lo que hay. Claro, pero me saco el sombrero, así como me saco el sombrero con el trabajo que hacen los Bunkers en Chile, para el mundo. Me saco el sombrero por lo que hace Catriel y Paco Amoroso a nivel global, porque es un trabajo muy bien hecho. Creo que eso es la manera inteligente de hacer un trabajo de autor hoy. Eso es lo que me parece muy bien hecho. Es entretenido de escuchar, porque por el caso de ustedes, cuando en Watch Perry, siempre había ahí un guiño a, no sé, desde Frankie Valli a los Bee Gees entre medio.
En el último tema de Catriel y Paco Moroso, Hasta Jesús tuvo un mal día, hay un pedacito y estoy seguro que lo sacaron de Pokémon. A la entrada del coro ese tananán. Escucha, no he escuchado el tema, pero... Estoy seguro que salió de Pokémon, ¿cachai? Entonces como Una que cita, tú hay como esos detallitos. Sí, pues pop, guiños pop. Exacto. Y ahí como el trabajo que están haciendo ustedes también de una otra manera está captando pedacitos o distintas cosas que uno dice, esto podría ser, no como el sentido de una pesquisa, sino que como de ir como entendiéndose el lenguaje y las distintas capas. Sí, lo que pasa es que la música popular es rico jugar con esos, con las citas, ¿no? Con el hecho de llevarte un poquito, un par de segundos para otro lado y volver a lo que estábamos. Claro, nosotros con los chanchos le decimos, era nuestra... Sí. Ya teníamos la técnica totalmente depurada. Sí, pues si Watch Perry era el momento que uno esperaba para ver qué iba a salir. No. Y al revisitar las canciones, como que hay algo que les quedó guardado, como que, no sé, alguna cosa de chancho que en algún momento pudiese reaparecer, como típico que uno empieza a revisar grabaciones, mirando para atrás. No, por lo menos en el último disco Funky Verídico de Nico Fantástico grabamos muchas canciones que no sacamos nunca. ¿A eso te refieres? Claro, sí, pues porque siempre quedan algunas cositas, maquetas, qué sé yo, quedan ahí como dando vueltas. Sí, y de todos los discos creo que quedaron canciones. Cuando hicimos el Batiscafo el 2005 también quedaron muchas adentro. Sí, siempre quedan, pues. Uno hace, no sé, a los pintores del arte también me imagino que les pasa mucho. O sea, o nuestro amigo Mauricio Garrido, que es uno de los artistas más grandes que hay en este país, tiene caleta de collage que los tiene guardados ahí. Creo que siempre quedan cosas ahí en el taller. ¿Y dentro de eso hay algún proyecto quizás como de revisión o algo así, o están como muy, muy abocados, digamos, al proyecto actual? Estamos en high, estamos lanzando este segundo disco que ya va a salir, ojalá por ahí por agosto. Estamos en eso. Y también 31 minutos también nos tiene ocupado, entonces no tenemos más horas en el día. Claro, está copado. Ya que al arranque tuvimos un pequeño momento ñoño musical, me gustaría preguntarles también por el uso de la tecnología, porque hay una de las cuestiones que a mí me ha llamado mucho la atención y el encuentro mortal, que es como el empezar a tocar sin ampli. ¿Ustedes cómo han experimentado eso, como el uso de tirarse un preamp directo o los IR, como para tener como el impulse response? ¿Cómo han visto ese avance? Porque hay un tremendo salto. Ponte tú en tu caso andar con el Ampeg, el 8x10, que es un chancho, a tener un pedal, ¿cachai? O el 4x12. Mira, yo no, en mi caso personal a mí no me gusta mucho. A mí me gusta el amplificador, me gusta el tubo y me gusta el parlante y el micrófono, me encanta eso. Pero también entiendo que no sé, me acuerdo que hace unas par de giras atrás de 31 minutos por México, me fui con un Simplifier. Ya, sí. Estuve con un Simplifier todo el rato y estuvo muy bueno. Porque era una gira bien complicada, que era Yo Nunca Hay Televisión, que una estructura, que subir los ampli y todo. Pero si que tengo la oportunidad de llevar un ampli, siempre me voy a llevar un ampli. Y siempre voy a llevar pedales análogos. No me gusta mucho el sonido a mí de estas otras grandes, no sé ni cómo se llaman, pero encuentro que es muy, no sé, yo lo noto. Y yo old school forever. Ahí está. ¿Y tú, Yo no he tenido la posibilidad de conocerlo, así que no puedo opinar. Pero admiro que exista, me encanta que siempre se esté evolucionando en esto. A nosotros nos encantan los autitos, decimos eso, los autitos. Sí, el pedal tradicional. Tenemos, pero a mí me encanta la combinatoria de estas cosas, me encanta tratar de entender la electrónica que hay detrás. Me encanta procesar los instrumentos que tocamos y particularmente en mi caso el bajo, tratar de pasarlo para que amplificar su rango de tesitura, que se transforma en un sintetizador de repente, que se transforma en una guitarra a veces si es preciso, se transforma en distintas capas para generar atmósfera. Y eso siempre ando en la búsqueda de algo nuevo. Es que es un vicio. Yo quería decir algo, lo que estamos haciendo ahora, el disco nuevo, bueno, Marte, Señorita, los singles que vienen. Estamos orando con José Jaras, que es un excelente ingeniero, amigo, muy bueno, talentoso, y bueno, y produciendo el Roberto. Los bajos que están saliendo ahí y los sonidos de las guitarras están súper distintos a lo que hemos hecho antes. Me tiene muy contento porque no sé por qué juguetitos pasó el José o el Felo. De los del Felo sí los cacho, pero
ahí también hay ocupar la mesa de sonido análoga también es como un autito grande, ¿no? Cuando pasa por ahí cambian las cosas, los pre que estamos ocupando, que el Caco Lion ahí en Estudio del Sur tiene una cantidad de locura. De pre que yo siempre pregunto, ¿y ese qué? ¿Un pre? ¿Y no lo ocupamos? No, nunca lo he ocupado. O sea, hay una cantidad de juguetes que es demasiado entretenido y al final uno piensa, yo no sé, yo tengo 50 años y digo, bueno, ojalá pueda ir hasta los 90 y me quedan 40 años para seguir experimentando con sonido, ojalá. Esa es demasiado entretenido. Es la idea, por supuesto. Ahí ustedes le pueden poner paila, digamos, oído, detalle, a tratar de descubrir todos esos sonidos. Pablo, Felipe, muchas gracias por esta conversación en Cuerdas al Aire. También pasamos por varios temas. Así que nos reencontramos. Ustedes ya saben, este capítulo es disponible tanto en YouTube como en el Spotify de ADN. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Cuerdas al Aire, el podcast de música chilena donde todo suena bien. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.